Hay personas que son defensores de los derechos humanos, hay personas que han luchado realmente, que han arriesgado muchas cosas en su vida y hasta su propia vida por la defensa de los derechos humanos. Pero por magias de la política terminan apoyando a gobiernos que violan los derechos humanos. Y en esa contradicción flagrante vemos a buenas personas, personas honestas, personas sensibles, personas capaces, pero que por dinámicas de la comunicación política y de los mitos políticos, de la geopolítica, pues terminan enredados en ese tipo de situaciones. Y estoy hablando concretamente de la izquierda latinoamericana y las personas de izquierda en Latinoamérica que han apoyado a Cuba. Cuba es un país que viola los derechos humanos. Y quien quiera, hay muchos ejemplos, voy a poner solo el del remolcador 13 de marzo. El remolcador 13 de marzo, los remolcadores son barcos que trabajan en el puerto remolcando a los barcos para llevarlos hasta el muelle, para evitar que choquen con el muelle o para sacarlos del muelle. O para sacarlos, o sirven como de guías, para sacarlos del puerto por los canales que tienen la profundidad necesaria para que no se encallen y puedan salir cuando entran o salen muy cargados. Bueno, en Cuba el proceso de la migración ha sido muy complejo. El gobierno cubano no le permitía hasta muy entrados los años 90 emigrar libremente. Y entonces la gente salía de manera clandestina. Un grupo de personas, un patrón de uno de esos remolcadores, hizo el plan para llevarse un remolcador, que era un buen remolcador, estaba recién preparado, era de madera, para fugarse con él, y llevaba un grupo de personas. No sé cuántas personas llevaba, pero llevaba un grupo grande, iba muy lleno ese remolcador. Los servicios de inteligencia cubanos lo sabían que eso iba a pasar, y dejaron que pasara. Y no mandaron a la Armada a detenerlo, sino que usaron de manera paramilitar a otros civiles, a otros patrones de remolcadores. En esos barcos también iban oficiales de los servicios de inteligencia, que eran los que estaban dirigiendo la operación. Pero en la práctica eran civiles. Y esos civiles intentaron detener el barco con chorros de agua, unos chorros con unas mangueras de este grueso, que eso le arrancaron niños a las mamás de los brazos. ¿Sí? En las madres que iban encubiertas con los niños, cuando le da el chorro de agua se los arranca, de manera que los retenga. Para no hacer largo el cuento, en internet está toda esa información, incluso hay videos con testimonios de los sobrevivientes. Asesinaron a 45 personas, 45 civiles desarmados fueron asesinados esa noche. Fue un 5 de agosto, creo, de 1995. 94. Fue un 5 de agosto, no recuerdo bien, pero sí sé que fue más o menos en agosto del 94, cercano al Maleconazo. No recuerdo si el Maleconazo fue antes o después. De esos 45 civiles que murieron, 15 fueron niños de diferentes edades. Entonces no había Facebook, no había YouTube, no había redes sociales, no había cámaras así en las manos de cualquiera. Y solo nos queda el testimonio de los sobrevivientes. A ese régimen que hace esas cosas sin sonrojarse es lo que están apoyando la izquierda suramericana o la izquierda internacional cuando habla de su solidaridad con Cuba. Cuba no es su gobierno. Y me parece fantástico que haya solidaridad con Cuba, pero me parece terrible que haya solidaridad con su gobierno, porque es un gobierno que vive, que explota y que atropella al pueblo cubano, y hoy lo tiene sumido en una crisis humanitaria. Ahora, ¿qué errores ha cometido la oposición o los disidentes cubanos que atacan a la izquierda? Están todavía obnubilados con ese cuento de ideología, que izquierda, que derecha, que el comunismo, que el capitalismo. El mundo es de personas. Y en esa izquierda hay excelentes personas. Excelentes personas que están confundidos, que están desinformados, o que no han tenido el espacio de reflexión porque la
de la misma manera que la oposición al gobierno ha sido ineficiente, el gobierno ha sido muy eficiente en su labor propagandística y le ha aplicado todos los medios a ellos, ¿sí? Entonces ha generado solidaridad con Cuba cuando en realidad es solidaridad con el gobierno cubano. Y es solidaridad con un gobierno que usa a su propia población de manera paramilitar para que agreda al resto de la población, como pasó cuando la embajada del Mariel, la embajada del Perú que hizo el éxodo que se generó el éxodo del Mariel, donde a las personas que se iban les tiraban huevos, les tiraban piedras, los golpeaban, les daban golpizas. Civiles orientados por los servicios de inteligencia del Estado. Eso es una violación de los derechos humanos. Ese gobierno que a unas señoras que salían a protestar vestidas de blanco con unas flores en la mano y las golpeaban, las apresaban, las arrastraban, les presionaban a la familia. En Cuba se violan los derechos humanos. El tema no es de izquierda o de derechas, el tema es de justicia. Y a esas personas, la oposición cubana nos ha encargado de hablar con ellas, nos ha encargado de discutir con ellas, nos ha encargado de brindarles información. Sencillamente las ataca y eso reafirma esa posición porque usted está atacado y usted se defiende. Y con eso es lo que reafirman el error en que están esas personas. No se trata de querer que todo el mundo piense igual, pero sí se trata de brindar la información para que todas las personas puedan tomar sus propias decisiones con plenitud de conocimiento. Yo personalmente conozco muchas personas que eran amantes de la Revolución Cubana, porque la imagen de la Revolución Cubana en Latinoamérica es altísima. Altísima en un contexto donde hubo muchas violaciones a los derechos humanos apoyadas por los Estados Unidos de América, por los servicios de inteligencia. Entonces, claro, donde hay dictaduras, donde hay violación a derechos humanos, el que parezca contrario del que apoya esta dictadura, pues me parece que es mi amigo, me parece que es bueno. Y en esa confusión estamos todavía y ambas partes colaboran en que la situación persista. Yo conozco muchas personas que han ido a Cuba, no llevados por el gobierno, que los llevan por una ruta donde todo es más o menos estable y la gente ve algunas fisuras, pero son menores, ¿no? Pero el que ha ido y ha podido conocer la Cuba profunda, la realidad de Cuba, las prácticas gubernamentales, el que ha hecho eso termina pensando diferente. Y sigue siendo de izquierda, porque el problema de los cubanos no tiene por qué ser como piensa nadie. Cada cual puede pensar como se le den ganas. Lo que sí nos afecta es que se apoye la injusticia. No es un tema de ideología, es un tema de justicia. Es así, yo sin cuentos se los digo. Para convencerlo, no, para que usted lo piense, para que usted investigue, para que usted se cree su propia opinión.